El Atlético de Madrid es uno de los clubes de fútbol más importantes de España. Fue fundado en 1903 y tiene su sede en la ciudad de Madrid. Es reconocido por su espíritu de lucha, su apasionada afición y por competir al más alto nivel tanto en España como en Europa. Aunque históricamente ha estado por detrás del Real Madrid y el Barcelona en cuanto a títulos, el Atlético se ha consolidado como uno de los equipos más fuertes del fútbol español, conquistando campeonatos de Liga, competiciones de la UEFA, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Gracias a su historia, su competitividad y su carácter, es uno de los clubes más respetados del mundo del fútbol. Además de contar con títulos y un gran nivel competitivo, el Atlético de Madrid ha tenido leyendas y jugadores que han dejado una huella imborrable en la historia del club. Entre ellos destacan nombres como Luis Aragonés, Fernando Torres, Diego Godín, Antoine Griezmann, Adelardo Rodríguez, Coque Resurrección, Diego Forlán y Gavi. Sin embargo, si tuviera que elegir a uno de los jugadores más destacados, sin duda me quedaría con Radamel Falcao. A pesar de haber permanecido poco tiempo en el club, su impacto fue extraordinario. Sus goles, sus títulos y sus actuaciones decisivas lo convirtieron en una de las figuras más importantes del Atlético de Madrid. Hasta el día de hoy, su paso por el equipo sigue siendo recordado y valorado por la afición rojiblanca. Pero hablando de títulos, al Atlético de Madrid se le han escapado varios trofeos que, por su rendimiento y competitividad, parecía merecer. El club ha estado muy cerca de conquistar más campeonatos de Liga, Supercopas de España y Copas del Rey, pero en varias ocasiones no logró alcanzar el objetivo. Sin embargo, el caso más doloroso es el de la UEFA Champions League. A lo largo de su historia, el Atlético ha llegado muy cerca de conquistar este ansiado título, pero la suerte no ha estado de su lado. A pesar de ser uno de los clubes más grandes y competitivos de Europa, la Champions sigue siendo la gran deuda pendiente de su historia. Su grandeza se refleja en su espíritu de lucha y en su nivel de competencia, aunque ese esfuerzo no siempre se haya traducido en más títulos. Entonces, en este humilde video, analizaremos la mala racha del Atlético de Madrid en su lucha por conseguir determinados títulos. También repasaremos temporada por temporada los momentos más importantes y las oportunidades que el club dejó escapar a lo largo de su historia. Sé que este tema puede resultar frustrante para muchos aficionados del Atlético de Madrid, pero este video tiene como objetivo entretener, informar y ayudar a comprender mejor esos momentos que marcaron al club. Sin más que decir, comencemos. Para comenzar este video, tenemos que remontarnos a la llegada de Diego Pablo Simeone al Atlético de Madrid. En la temporada anterior, el equipo era dirigido por Quique Sánchez Flores, quien dejó al club en la 7ª posición de la liga. Aunque consiguió algunos resultados positivos, sus números no fueron los esperados. Dirigió 51 partidos, con un balance de 22 victorias, 11 empates y 18 derrotas. Tras esta irregular campaña, la directiva decidió poner fin a su etapa en el club. Su reemplazo fue Gregorio Manzano, pero su proyecto tampoco logró convencer ni obtener los resultados deseados, por lo que el Atlético volvió a buscar un cambio en el banquillo. Fue entonces cuando llegó un entrenador argentino que cambiaría por completo la historia del club y marcaría el inicio de una nueva era. Sí, hablamos de Diego Pablo Simeone, conocido mundialmente como el Cholo Simeone. Antes de llegar al Atlético de Madrid, Simeone ya había dirigido a equipos argentinos como River Plate, San Lorenzo y Racing Club de Avellaneda, donde demostró su capacidad como entrenador. Esa experiencia y su carácter competitivo llamaron la atención del conjunto rojiblanco, que le dio la oportunidad de asumir el reto como director técnico. Su llegada transformó al equipo y sentó las bases de uno de los proyectos más exitosos en la historia reciente del Atlético de Madrid. Tras la llegada de Simeone al club rojiblanco, el Atlético de Madrid comenzó a reforzar su plantilla con jugadores de gran calidad. Entre ellos destacaban Arda Turán, Diego, Silvio y sobre todo, Radamel Falcao, quien rápidamente se convirtió en la gran figura del equipo gracias a su capacidad goleadora. Al no haberse clasificado para la UEFA Champions League, el Atlético tuvo que disputar la UEFA Europa League. En la Liga, el conjunto rojiblanco no logró conquistar el campeonato y finalizó la temporada en la 5ª posición. Por su parte, en la Copa del Rey quedó eliminado en una fase temprana. Sin embargo, donde realmente brilló fue en la Europa League. El equipo mostró un gran nivel de juego y fue superando a importantes rivales con autoridad, demostrando el carácter competitivo que empezaba a implantar Simeone, y sentando las bases de una etapa muy exitosa para el club. El 9 de mayo de 2012, el Atlético de Madrid se enfrentó al Athletic Club en la gran final de la UEFA Europa League, con el objetivo de conquistar un nuevo título internacional. Desde el inicio del encuentro, el conjunto rojiblanco mostró su superioridad. Radamel Falcao fue la gran figura del partido al marcar 2 espectaculares goles, mientras que Diego sentenció el marcador con un tercer tanto, sellando una contundente victoria por 3-0 y proclamando campeón al Atlético de Madrid.
Este título representó el primer gran éxito de Simeone como entrenador del club y marcó el comienzo de una de las etapas más exitosas de la historia rojiblanca. Bajo el mando del técnico argentino, el Atlético recuperó su identidad competitiva y empezó a escribir una historia llena de éxitos y grandes momentos. Tras conquistar la UEFA Europa League, el Atlético de Madrid disputó la Supercopa de Europa frente al Chelsea, vigente campeón de la UEFA Champions League. Desde el comienzo del partido, el conjunto rojiblanco mostró un nivel extraordinario. La gran figura del encuentro fue Radamel Falcao, quien anotó un espectacular hat-trick y lideró la victoria del Atlético. Con ese triunfo, los colchoneros conquistaron un nuevo título internacional y demostraron que se estaban consolidando como uno de los equipos más fuertes de Europa. La obtención de la Supercopa de Europa fue otro gran éxito en la era de Simeone, y permitió al club seguir ampliando sus vitrinas. Sin duda, aquella temporada fue una de las más memorables para el Atlético de Madrid, marcando el inicio de una etapa llena de competitividad, carácter y grandes conquistas. Conquistar la Supercopa de Europa, el Atlético de Madrid comenzó la temporada 2012 hasta 2013 con el objetivo de seguir consolidándose como uno de los equipos más fuertes de Europa. La llegada de Simeone había marcado un punto de inflexión en el club. Pero los éxitos del Atlético de Madrid no terminarían ahí. En esa misma etapa, el conjunto rojiblanco también conquistó la Copa del Rey tras vencer por 2-1 a su máximo rival, el Real Madrid, en una final muy emocionante. Este triunfo tuvo un significado especial para la afición colchonera, ya que puso fin a una larga racha sin derrotar al Real Madrid en partidos oficiales, y permitió al Atlético sumar un nuevo título a sus vitrinas. Además, confirmó que el proyecto liderado por Simeone estaba convirtiendo al club en uno de los equipos más competitivos del fútbol europeo. Sin embargo, en la Liga el Atlético de Madrid no pudo mantener el mismo nivel de éxito. El conjunto rojiblanco finalizó la temporada con 76 puntos, una cifra importante, pero insuficiente para competir por el título, ya que terminó a 24 puntos del Barcelona, que se proclamó campeón. Sin embargo, el Atlético de Madrid tuvo que disputar nuevamente la UEFA Europa League. En aquella época, ganar este torneo no otorgaba una clasificación directa a la UEFA Champions League, una norma que cambiaría años después. En su defensa del título, el conjunto rojiblanco se enfrentó al Rubin Kazán en los 16avos de final. En el partido de ida, el equipo ruso consiguió una importante victoria por 2-0, dejando al Atlético en una situación complicada. Aunque los colchoneros lograron ganar el encuentro de vuelta por 1-0, el marcador global terminó 2-1 a favor del Rubin Kazán. De esta manera, el Atlético de Madrid quedó eliminado de la competición y vio terminar su sueño de conquistar una nueva Europa League en esa temporada. En la temporada 2013-14, el Atlético de Madrid desató todo su potencial futbolístico y protagonizó una de las mejores campañas de su historia reciente. Bajo el mando de Simeone, el equipo compitió al máximo nivel y estuvo muy cerca de conquistar varios títulos. En la Copa del Rey, el conjunto rojiblanco tuvo una destacada actuación hasta llegar a las semifinales, donde se enfrentó a su eterno rival, el Real Madrid. Sin embargo, el Atlético no pudo superar la eliminatoria, y quedó eliminado tras perder 3-0 en el partido de ida y 2-0 en la vuelta, para un marcador global de 5-0. Otro de los títulos en disputa fue la Supercopa de España, donde el Atlético se enfrentó al Barcelona como campeón de la Copa del Rey frente al campeón de la Liga. El encuentro de ida terminó empatado 1-1 en el Camp Nou, mientras que la vuelta finalizó 0-0 en el Vicente Calderón. Debido a la regla del gol de visitante, vigente en ese momento, el Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España, dejando al Atlético de Madrid muy cerca de conquistar un nuevo trofeo. La Liga de Campeones de la UEFA 2013 hasta 14 fue una de las ediciones más emocionantes en la historia del Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por Simeone luchó por el título contra los mejores equipos de Europa y tuvo una destacada actuación en la fase de grupos, donde se enfrentó a clubes como el Oporto, Zenit San Petersburgo y Austria Viena. Su camino comenzó en los octavos de final frente al AC Milan. En el partido de ida, el conjunto rojiblanco consiguió una valiosa ventaja, y en la vuelta, confirmó su superioridad con una gran actuación, logrando la clasificación a los cuartos de final. En la siguiente ronda se enfrentó al Barcelona. El partido de ida terminó empatado 1-1, dejando la eliminatoria completamente abierta. Sin embargo, en el encuentro de vuelta, el Atlético de Madrid consiguió una victoria por 1-0, gracias a un solitario gol, suficiente para avanzar a las semifinales. En semifinales esperaba otro duro rival, el Chelsea. El partido de ida terminó sin goles, por lo que todo se decidiría en el encuentro de vuelta. Allí, el Atlético mostró su mejor versión, y venció por 3-1, consiguiendo un histórico pase a la final de la UEFA Champions League. La gran final se disputó frente al Real Madrid. El Atlético tomó la ventaja gracias a un gol de Diego Godín
y estuvo muy cerca de levantar su primera Champions League. Sin embargo, cuando el título parecía asegurado, en el minuto 93, tras un saque de esquina ejecutado por Luka Modric, Sergio Ramos anotó el gol del empate y llevó el partido a la prórroga. El golpe anímico fue muy duro para el conjunto rojiblanco. En el tiempo extra, el Real Madrid aprovechó el desgaste de su rival y marcó 3 goles más, imponiéndose por 4-1 y conquistando el título. Aquella final quedó marcada como una de las derrotas más dolorosas en la historia del Atlético de Madrid. El equipo de Simeone había realizado una temporada memorable y estuvo a solo unos instantes de conquistar la tan ansiada Champions League, un trofeo que muchos consideran que mereció levantar por el esfuerzo y el nivel mostrado durante toda competición. Pero fue en la Liga donde el Atlético de Madrid mostró su mejor versión. El conjunto dirigido por Simeone protagonizó una temporada extraordinaria y logró conquistar el tan ansiado título de Liga, rompiendo la hegemonía del Barcelona y el Real Madrid. Con un total de 90 puntos, el Atlético se proclamó campeón gracias a su regularidad, su solidez defensiva y su espíritu de lucha, superando por 3 puntos a sus principales perseguidores. Este campeonato quedó grabado en la historia del club como una de sus mayores hazañas y confirmó al Atlético de Madrid como uno de los mejores equipos de Europa. En la temporada 2014-15, el Atlético de Madrid comenzó a experimentar una disminución en la cantidad de títulos obtenidos. Sin embargo, logró conquistar la Supercopa de España tras enfrentarse al Real Madrid. El partido de ida finalizó con un empate 1-1, dejando todo abierto para la vuelta. En el encuentro decisivo, el Atlético consiguió una victoria por 1-0 gracias a un gol de Mario Mandžukić, resultado que le permitió levantar el trofeo y sumar un nuevo título bajo la dirección de Simeone. Aunque fue el único campeonato conseguido en esa temporada, el Atlético demostró una vez más su capacidad para competir y vencer a uno de sus mayores rivales. Sin embargo, en la Copa del Rey, el Atlético de Madrid tuvo que enfrentarse al Barcelona en los cuartos de final. En el partido de ida, el conjunto azulgrana tomó la ventaja en la eliminatoria. En la vuelta, el Atlético intentó remontar y luchó hasta el final, pero el Barcelona volvió a imponerse y amplió su ventaja en el marcador global, consiguiendo así la clasificación a la siguiente ronda y dejando eliminado al conjunto rojiblanco. Pero lo peor para el Atlético de Madrid fue su rendimiento en la Liga, donde finalizó la temporada con 78 puntos, sin opciones de conquistar el campeonato. Además, en la UEFA Champions League tuvo que enfrentarse a su eterno rival, el Real Madrid, en los cuartos de final. El partido de ida terminó con un empate sin goles, dejando la eliminatoria abierta. Sin embargo, en el encuentro de vuelta, un gol de Javier Chicharito Hernández le dio la victoria al Real Madrid y selló la eliminación del Atlético de Madrid de la competición. En la temporada 15 y 16, el Atlético de Madrid no disputó la Supercopa de España y centró sus esfuerzos en las demás competiciones. En la Copa del Rey, se enfrentó al Celta de Vigo en los cuartos de final. El partido de ida terminó con un empate sin goles, pero en la vuelta, aunque el Atlético marcó 2 tantos, el Celta reaccionó y ganó por 3-2, consiguiendo así la clasificación y eliminando al conjunto rojiblanco. En la Liga, el Atlético volvió a realizar una gran campaña y estuvo muy cerca de conquistar el título. Finalizó la temporada con 88 puntos, pero el Barcelona alcanzó los 91, por lo que el equipo de Simeone tuvo que conformarse con el segundo lugar y quedarse nuevamente sin el campeonato. En la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid volvió a realizar una campaña memorable, aunque no logró coronarse campeón. El conjunto rojiblanco integró el Grupo C, donde consiguió 4 victorias, un empate y una derrota, clasificándose a los octavos de final. En esa ronda se enfrentó al PSV Eindhoven. Tanto el partido de ida como el de vuelta terminaron sin goles, por lo que la clasificación se decidió en la tanda de penales, donde el Atlético se impuso por 8-7. En los cuartos de final se midió al Barcelona. El conjunto azulgrana tomó ventaja en el partido de ida, pero el Atlético logró descontar. En la vuelta, los rojiblancos remontaron la eliminatoria con 2 goles y consiguieron el pase a las semifinales. Su siguiente rival fue el Bayern Múnich. El Atlético ganó el encuentro de ida por la mínima diferencia, y aunque perdió en la vuelta, logró clasificarse a la final gracias a la regla del gol de visitante, que estaba vigente en ese momento. En la gran final volvió a enfrentarse al Real Madrid. Sergio Ramos abrió el marcador para los blancos y, poco después, Antoine Griezmann desperdició un penal que pudo cambiar el rumbo del partido. Más adelante, Yannick Carrasco anotó el gol del empate y llevó la final hasta la prórroga. Como ninguno de los dos equipos logró marcar en el tiempo extra, el campeón se decidió en la tanda de penales. Finalmente, el Real Madrid se impuso desde los 11 metros y conquistó la Champions League, mientras que el Atlético de Madrid volvió a quedarse a las puertas del título, repitiendo la amarga historia vivida 2 años antes. En la temporada 2016 y 17, el Atlético de Madrid no disputó la Supercopa de España,
pero continuó siendo un equipo muy competitivo en las demás competiciones. En la Copa del Rey alcanzó las semifinales, donde se enfrentó al Barcelona. El conjunto azulgrana tomó ventaja en el partido de ida, y aunque la vuelta terminó en empate, el marcador global favoreció al Barcelona, que consiguió la clasificación a la final. En la Liga, el Atlético finalizó en la tercera posición con 78 puntos, una cifra insuficiente para alcanzar al Real Madrid, que se proclamó campeón con 93 puntos. En la UEFA Champions League, el equipo volvió a realizar una destacada campaña y llegó hasta las semifinales. Allí se encontró nuevamente con el Real Madrid. En el partido de ida, los blancos consiguieron una amplia victoria que dejó la eliminatoria muy complicada para el Atlético. En la vuelta, el conjunto rojiblanco intentó remontar con una gran actuación, pero el Real Madrid logró marcar un gol que terminó asegurando su clasificación a la final, y eliminó una vez más al Atlético de la máxima competición europea. En la siguiente temporada, el Atlético de Madrid tuvo un rendimiento regular, aunque logró conquistar un título importante. Sin embargo, antes de eso, repasemos su participación en la Copa del Rey. En los cuartos de final, el conjunto rojiblanco se enfrentó al Sevilla. En el partido de ida, el equipo andaluz tomó la ventaja en la eliminatoria, y en la vuelta, volvió a imponerse, consiguiendo la clasificación a las semifinales y dejando eliminado al Atlético de Madrid. En la Liga, el Atlético finalizó en la segunda posición con 79 puntos, pero esa cifra no fue suficiente para alcanzar al Barcelona, que se proclamó campeón con 91 puntos. En la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid quedó ubicado en un auténtico grupo de la muerte junto a la Roma, el Chelsea y el Karabakh. La fase de grupos fue muy complicada para el conjunto rojiblanco, que solo consiguió una victoria, 4 empates y una derrota. Estos resultados no fueron suficientes para clasificar a los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, al terminar en la tercera posición del grupo, el Atlético obtuvo un cupo para disputar la UEFA Europa League, donde tendría una nueva oportunidad de luchar por un título internacional. El Atlético de Madrid comenzó su camino en la UEFA Europa League desde los 16avos de final, donde se enfrentó al Copenhague. En el partido de ida consiguió una contundente victoria, y, en la vuelta, volvió a imponerse, asegurando su clasificación a la siguiente ronda. En los octavos de final se midió al Lokomotiv de Moscú, al que superó con autoridad tras ganar tanto el encuentro de ida como el de vuelta. En los cuartos de final, el rival fue el Sporting de Lisboa. El Atlético tomó ventaja en el primer partido, y aunque el Sporting ganó la vuelta por la mínima diferencia, ese resultado no fue suficiente para remontar la eliminatoria, por lo que el conjunto rojiblanco avanzó a las semifinales. En semifinales se enfrentó al Arsenal. El partido de ida terminó empatado, pero en la vuelta un solitario gol le dio la victoria al Atlético de Madrid y el pase a una nueva final europea. En la gran final esperaba el Olympique de Marsella. El Atlético de Madrid mostró un nivel muy superior y consiguió una contundente victoria para proclamarse campeón de la UEFA Europa League. Aunque no pudo competir por la Champions League, el equipo volvió a demostrar su jerarquía en Europa conquistando un nuevo título internacional y consolidándose como uno de los clubes más exitosos en la historia de la Europa League. En la temporada 18 y 19, el Atlético de Madrid comenzó de gran manera al conquistar la Supercopa de Europa frente al Real Madrid, vigente campeón de la UEFA Champions League. En un emocionante partido, el conjunto rojiblanco se impuso por 4-2 y sumó un nuevo título internacional a sus vitrinas. En la Liga, el Atlético volvió a ser protagonista y terminó en la segunda posición con 76 puntos. Sin embargo, no le alcanzó para superar al Barcelona, que se proclamó campeón con 87 puntos. Por su parte, en la Copa del Rey, el equipo quedó eliminado antes de lo esperado. En los octavos de final se enfrentó al Girona. El partido de ida terminó 1-1, y la vuelta finalizó con un empate 3-3. Aunque el marcador global fue de 4-4, el Girona avanzó a la siguiente ronda gracias a la regla del gol de visitante, que estaba vigente en ese momento. Pero en la UEFA Champions League la historia fue muy diferente. El Atlético de Madrid quedó eliminado en los octavos de final ante la Juventus. Tras conseguir una importante ventaja en el partido de ida, parecía tener encaminada la clasificación. Sin embargo, en el encuentro de vuelta apareció Cristiano Ronaldo, quien firmó una actuación espectacular al marcar un hat-trick y liderar la remontada de la Juventus. Con ese resultado, el conjunto italiano eliminó al Atlético de Madrid y puso fin al sueño rojiblanco de conquistar la Champions una vez más. En la temporada 19 y 20, el Atlético de Madrid tuvo una campaña irregular que decepcionó a gran parte de su afición. En la Liga finalizó en la tercera posición con 70 puntos, muy lejos del Real Madrid, que se proclamó campeón con 87 unidades. En la Supercopa de España sorprendió al eliminar al Barcelona en las semifinales, pero en la gran final se enfrentó al Real Madrid. Tras un empate sin goles durante los 120 minutos, el título se definió en la tanda de penales, donde el conjunto blanco terminó imponiéndose. En la Copa del Rey,
El Atlético volvió a decepcionar al quedar eliminado en la tercera ronda frente a la Cultural Leonesa por 2-1, en una de las mayores sorpresas del torneo. Por su parte, la UEFA Champions League tuvo un formato especial debido a la pandemia. A partir de los cuartos de final, las eliminatorias se disputaron a partido único por razones de seguridad. En esa instancia, el Atlético de Madrid se enfrentó al RB Leipzig, pero cayó derrotado por 2-1, quedando eliminado y despidiéndose una vez más del sueño europeo. En la temporada 20 y 21, el Atlético de Madrid sorprendió al conquistar el título de la Liga tras una emocionante lucha por el campeonato. El conjunto dirigido por Simeone terminó en la primera posición con 86 puntos, mientras que el Real Madrid finalizó segundo con 84. A lo largo de la temporada, el Atlético registró 26 victorias, 8 empates y 4 derrotas. Por su parte, el Real Madrid consiguió el mismo número de triunfos y el mismo número de derrotas, pero sumó un empate más, lo que le impidió alcanzar al conjunto rojiblanco. Finalmente, la diferencia entre ambos equipos fue de apenas 2 puntos, suficientes para que el Atlético de Madrid levantara un nuevo título de Liga y volviera a proclamarse campeón de España. Pero no todo fue color de rosa para el Atlético de Madrid en esa temporada. A pesar de conquistar el título de la Liga, el equipo decepcionó en las demás competiciones. Al no haberse clasificado para la Supercopa de España, no pudo disputar ese torneo. En la Copa del Rey, su participación fue muy corta, y terminó siendo una gran decepción para la afición. El conjunto rojiblanco quedó eliminado en la segunda ronda tras caer por 1-0 ante el Cornellá, despidiéndose prematuramente de la competición. En la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid se enfrentó al Chelsea en los octavos de final. En el partido de ida, el conjunto inglés consiguió una victoria por 1-0, dejando la eliminatoria a su favor. En la vuelta, el Chelsea volvió a imponerse, esta vez por 2-0, sellando un marcador global de 3-0 y eliminando al Atlético de Madrid. De esta manera, el conjunto rojiblanco quedó fuera de la competición antes de lo esperado, cerrando una participación discreta en el torneo europeo. En la siguiente temporada, el Atlético de Madrid no consiguió ningún título. En la Liga finalizó en la tercera posición con 71 puntos, mientras que el Real Madrid se proclamó campeón con 86 unidades. En la Supercopa de España, el conjunto rojiblanco fue eliminado en las semifinales por el Athletic Club. Por su parte, en la Copa del Rey, quedó eliminado en los octavos de final tras caer ante la Real Sociedad. En la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid alcanzó los cuartos de final, donde se enfrentó al Manchester City. En el partido de ida, el conjunto inglés ganó por 1-0, y en la vuelta, el Atlético no logró remontar la eliminatoria. El empate sin goles fue suficiente para que el Manchester City avanzara a las semifinales, dejando una vez más al equipo de Simeone sin la posibilidad de conquistar la ansiada Champions League. En la temporada 22 y 23, el Atlético de Madrid volvió a decepcionar a su afición al no conseguir ningún título. En la Liga finalizó nuevamente en la tercera posición con 77 puntos, mientras que el Barcelona se proclamó campeón con 88 unidades. El conjunto rojiblanco tampoco disputó la Supercopa de España, y en la Copa del Rey, quedó eliminado en los cuartos de final, tras caer ante el Real Madrid. Sin embargo, la mayor decepción llegó en la UEFA Champions League, donde el Atlético tuvo una campaña muy por debajo de las expectativas y protagonizó una de sus peores actuaciones en los últimos años. En la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid quedó ubicado en el Grupo B junto al Porto, el Club Brujas y el Bayer Leverkusen. Sin embargo, su rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas. El conjunto rojiblanco solo consiguió una victoria, 2 empates y 3 derrotas, sumando apenas 5 puntos. Estos resultados no le alcanzaron para clasificarse a los octavos de final, ni tampoco para obtener un cupo a la UEFA Europa League, por lo que terminó en la última posición de su grupo. Sin duda, fue una de las campañas más decepcionantes del Atlético de Madrid en la Champions League durante la era de Simeone. En la temporada 23 y 24, el Atlético de Madrid volvió a quedarse sin títulos y descendió una posición en la Liga, finalizando en el cuarto lugar con 76 puntos. Por su parte, el Real Madrid se proclamó campeón con 95 unidades. En la Supercopa de España, el Atlético se enfrentó al Real Madrid en las semifinales. Tras un partido muy disputado, donde el conjunto blanco consiguió el pase a la final. En la Copa del Rey, el Atlético tenía una gran oportunidad de luchar por el título, pero terminó siendo eliminado en las semifinales por el Athletic Club. En el partido de ida cayó por 1-0, y en la vuelta, el conjunto vasco volvió a imponerse con un contundente 3-0, dejando al Atlético fuera de la competición. En la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid llegó hasta los cuartos de final, donde se enfrentó al Borussia Dortmund. En el partido de ida, el conjunto rojiblanco consiguió una importante victoria por 2-1, tomando ventaja en la eliminatoria. Sin embargo, en el encuentro de vuelta, el Borussia Dortmund
logró remontar el marcador y se quedó con la clasificación tras imponerse por un global de 5-4. De esta manera, el Atlético de Madrid volvió a despedirse de la Champions League sin poder alcanzar las semifinales. En la temporada 24 y 25, el Atlético de Madrid mejoró ligeramente su posición en la liga, al finalizar en el tercer puesto. Sin embargo, sus 76 puntos no fueron suficientes para pelear por el campeonato, ya que el Barcelona se proclamó campeón con 88 unidades. Además, el conjunto rojiblanco no disputó la Supercopa de España, por lo que perdió otra oportunidad de luchar por un nuevo título en esa temporada. Pero en la Copa del Rey veríamos un auténtico espectáculo. En el partido de ida, el Barcelona y el Atlético de Madrid protagonizaron un emocionante empate 4-4, dejando la eliminatoria completamente abierta. Sin embargo, en el encuentro de vuelta, un solitario gol de Ferran Torres fue suficiente para darle la victoria al Barcelona y asegurar su clasificación a la gran final, dejando al Atlético de Madrid, una vez más, a las puertas de disputar el título. Pero en la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid tuvo que enfrentarse al Real Madrid en los octavos de final. En el partido de ida, el conjunto blanco tomó una ligera ventaja al imponerse por 2-1. En la vuelta, un gol tempranero de Conor Gallagher igualó la eliminatoria en el marcador global, llevando el encuentro hasta la prórroga. Como ninguno de los dos equipos logró marcar en el tiempo extra, el clasificado se decidió en la tanda de penales. Finalmente, el Real Madrid se impuso por 4-2 desde los 11 metros, y consiguió el pase a los cuartos de final, dejando al Atlético de Madrid eliminado una vez más de la máxima competición europea. En la temporada 25 y 26, el Atlético de Madrid prometía mucho desde el inicio. Gracias a sus buenos resultados, importantes victorias y un gran rendimiento frente a sus rivales, el equipo ilusionó a su afición con la posibilidad de luchar por todos los títulos. Sin embargo, el desenlace de la temporada fue muy diferente a lo que muchos esperaban. A pesar de las altas expectativas y del buen nivel mostrado en varios momentos, el Atlético no logró cumplir con esos objetivos, y terminó viviendo un final amargo, que dejó una gran decepción entre sus aficionados. En la Liga, el Atlético de Madrid bajó su rendimiento y terminó la temporada en la cuarta posición con 69 puntos, muy lejos del Barcelona, que se proclamó campeón con 94 unidades. En la Supercopa de España, el conjunto rojiblanco alcanzó las semifinales, pero fue eliminado por el Real Madrid, quedándose una vez más, sin la posibilidad de disputar el título. Todo parecía indicar que el Atlético de Madrid tenía una gran oportunidad para conquistar la Copa del Rey. En la final se enfrentaba a la Real Sociedad, un rival que muchos consideraban accesible, por lo que el conjunto rojiblanco partía como favorito para levantar el título. Sin embargo, el exceso de confianza y la presión por cumplir con las expectativas terminaron jugando en su contra. El partido fue muy igualado, y finalizó con un empate 2-2, por lo que el campeón tuvo que definirse en la tanda de penales. Desde los 11 metros, la Real Sociedad fue más efectiva, y se quedó con el título, sorprendiendo al Atlético de Madrid. De esta manera, el conjunto rojiblanco dejó escapar una oportunidad que parecía ideal para volver a conquistar la Copa del Rey, viendo cómo sus ilusiones de sumar un nuevo trofeo se desvanecían en el momento más importante. Pero en la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid parecía merecer mucho más. A pesar de no clasificarse directamente a los octavos de final, logró superar una fase complicada y dejó en el camino a rivales importantes. En las semifinales, el conjunto rojiblanco se enfrentó precisamente al Arsenal. El partido de ida terminó empatado 1-1, dejando la eliminatoria completamente abierta. Sin embargo, en el encuentro de vuelta, un gol de Bukayo Saka al minuto 45 fue suficiente para darle la victoria al conjunto inglés y asegurar su clasificación a la final. Así, el Atlético de Madrid vio escapar la que parecía ser su mejor oportunidad de disputar una nueva final de la Champions League. Los sueños de conquistar el torneo se desvanecieron una vez más, poniendo un triste final a una temporada en la que muchos consideraban que el equipo merecía ganar más títulos, pero en la que el fútbol terminó dictando otro destino. El Atlético de Madrid ya acumula varios años sin conquistar un título importante. En la Liga han pasado 5 años desde su último campeonato, en la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa, 8 años, en la Supercopa de España, 11 años, y en la Copa del Rey, 13 años. Además, en cuanto a la Copa Intercontinental, el club lleva más de 5 décadas sin poder levantar ese trofeo. Resulta sorprendente que un equipo con tanta historia, calidad y competitividad no haya sumado más títulos en los últimos años. En muchas ocasiones ha estado muy cerca de conseguirlos, pero los detalles han terminado jugando en su contra. En mi opinión, el mayor rival del Atlético de Madrid no siempre ha sido el equipo que tiene enfrente, sino el propio Atlético. En varias finales y partidos decisivos ha dejado escapar oportunidades que parecían estar a su alcance. Para volver a conquistar grandes títulos,
El equipo necesita mantener la misma intensidad y confianza hasta el último minuto, sin dejarse vencer por la presión y creyendo siempre en sus posibilidades. Esa mentalidad puede ser la clave para que el Atlético de Madrid vuelva a escribir una nueva etapa llena de éxitos. A lo largo de su historia, el Atlético de Madrid ha estado muy cerca de conquistar varios títulos que finalmente se le escaparon. En la UEFA Champions League, perdió 3 finales. La de la temporada 1973 y 74 frente al Bayern Múnich, y las de las temporadas 2013 y 14 y 2015 y 16 ante el Real Madrid. Además, también ha caído en 10 finales de la Copa del Rey y en 5 finales de la Supercopa de España. Si hubiera logrado ganar todos esos encuentros, su palmarés sería aún más impresionante, y estaría entre los clubes más laureados del fútbol europeo. A pesar de que al Atlético de Madrid se le han negado muchos títulos a lo largo de su historia, otros clubes han logrado conquistar trofeos que durante años parecían imposibles. Equipos como el Chelsea, el Manchester City y el Paris Saint-Germain consiguieron levantar la tan ansiada UEFA Champions League después de muchos intentos. Incluso clubes considerados más modestos o con menos recursos han logrado sorprender conquistando títulos. En cambio, el Atlético de Madrid, pese a su historia, su competitividad y el gran nivel que ha mostrado durante muchos años, ha visto cómo varios campeonatos se le han escapado en los momentos decisivos. Esa es una de las grandes frustraciones de la afición rojiblanca, saber que el equipo ha estado muy cerca de la gloria en numerosas ocasiones, pero que por distintos motivos no ha podido convertir esas oportunidades en más títulos para sus vitrinas. Sin embargo, el Atlético de Madrid decidió mantener a Simeone como entrenador, ya que despedirlo habría sido una de las decisiones más arriesgadas en la historia reciente del club. Bajo su liderazgo, el equipo ha logrado mantenerse compitiendo al más alto nivel, clasificándose constantemente para competiciones europeas y consolidándose como uno de los clubes más importantes de España. No es fácil encontrar un entrenador con el carácter, la garra, el liderazgo y la mentalidad competitiva que transmite Simeone. Su estilo aguerrido y su capacidad para motivar al equipo han marcado una época en el Atlético de Madrid y han cambiado la historia del club. Sin él, muchos creen que el Atlético no sería el equipo que es hoy y que su presente podría haber sido muy diferente. Aunque el futuro siempre es incierto, y no se sabe cuánto tiempo más continuará en el banquillo rojiblanco, solo el tiempo dirá cuándo llegará el final de una de las etapas más importantes en la historia del club. Dejadme vuestro like en este video. Quiero que algunos de mis videos lleguen a tener más vistas, así que también os invito a ver otros videos del canal. Este canal todavía necesita más comentarios y, sobre todo, más suscriptores. Sed pacientes, porque en los próximos días estaré subiendo videos entretenidos y divertidos, además de recopilaciones y tutoriales que espero que os gusten mucho. Y eso es todo. Les deseo un lindo día. Hasta la próxima.